Muy buenas tardes con todas y todas. Reciban un cordial saludo a nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de su director general, Eduardo Muga Melgarejo, quien les da la más grata bienvenida a esta conferencia virtual en el marco del ciclo de conferencias virtuales Miércoles de Gestión Pública, espacio académico que cada semana reúne a profesionales y ciudadanos comprometidos con el fortalecimiento de nuestras instituciones. Nos motiva a contar esta tarde con la participación de todos ustedes, lo que demuestra el interés por profundizar en temas de alta relevancia para el ejercicio de una administración pública eficiente y respetuosa de los derechos fundamentales. En esta oportunidad nos convoca la conferencia titulada El debido procedimiento en el procedimiento administrativo sancionador, una temática de gran importancia porque permite analizar el alcance y contenido del debido procedimiento en el marco de los procesos sancionadores administrativos. El propósito de esta conferencia es identificar sus principios rectores, etapas esenciales y garantías para los administrados a la luz de la jurisprudencia relevante, con el fin de contribuir a una correcta y legítima aplicación de este mecanismo en la actuación de la administración pública. Para ello, contamos con la participación de un destacado especialista, el doctor Fabio Montenegro Montesa, de quien leeré un breve extracto de su hoja de vida. El doctor Montenegro es abogado con mención sobresaliente por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una maestría en Derecho Público por la University of Melbourne de Australia. Actualmente se desempeña como profesor de Derecho Administrativo y Regulatorio en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad de Lima. Profesionalmente es socio de MOAR Abogados, donde colidera la práctica de Derecho Administrativo y Regulatorio. Estimados participantes, en relación a la certificación, queremos recordarles que para acceder a la misma es necesario permanecer conectados al menos el 90% del tiempo total de esta sesión. Asimismo, resaltamos la importancia de su participación activa, ya que al culminar la exposición, que tendrá una duración de 70 minutos, se abrirá un espacio para responder a las preguntas que puedan formular ustedes a través de la opción Preguntas y Respuestas. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su presencia y de manera especial a nuestro distinguido expositor, el doctor Montenegro, por su valiosa contribución académica. Doctor Montenegro, muy buenas tardes. 1.700 personas lo escuchan atentamente. Le cedo el uso de la palabra por 70 minutos. Bienvenido a los miércoles de gestión pública. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Torres, muchas gracias con todos los presentes. A ver, tengo en esta ocasión el gusto de compartir con ustedes sobre este tema que es el debido procedimiento en el derecho administrativo sancionador o en el procedimiento administrativo sancionador. Por favor, doctor Torres, ¿me puede confirmar si la presentación se puede visualizar? Perfectamente, doctor. Listo, muchas gracias. Eh, a ver, ya, como es mi estilo, a mí me gusta tener bastante interacción con el público, de manera que sí, luego de la exposición me gustaría y estaré más que contento y agradecido de recibir sus comentarios y participaciones. ¿De acuerdo? Así que, dicho esto, le agradezco también mucho la invitación a el doctor Torres, al director general y al Ministerio de Justicia por esta amable invitación. Yo encantado siempre de compartir y conocimientos, tratar estos temas académicos que son para mí muy eh, llamativos y fructíferos desde el punto de vista intelectual. Así que, dicho esto, comenzamos con esta exposición. A ver, el debido procedimiento, como todos en esta sala sabemos, es un principio del derecho, ¿no? Eh, Específicamente un principio del derecho que está aterrizado al derecho administrativo, ¿de acuerdo? Recordemos que el derecho, el debido procedimiento aterriza en el derecho administrativo como consecuencia de que aguas arriba, desde el punto de vista constitucional, existe el principio, derecho, garantía fundamental que es el debido proceso, o en nuestro sistema romano-germánico latinoamericano, específicamente el peruano, la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Que viene a ser lo mismo en realidad. Tutela jurisdiccional efectiva equivale a debido proceso desde el punto de vista enteramente garantista procesal,
y en el derecho administrativo esto aterriza como debido procedimiento. Entonces, partimos por la idea de que los procedimientos, los principios, perdón, como el debido procedimiento, eh, son fundamentales, ¿no? En nuestro derecho y con especial énfasis en el derecho administrativo sancionado. Los principios, como bien menciona esta diapositiva, son postulados medulares y rectores dirigidos a servir de guías para la acción administrativa. Poseen dinamismo y son aplicables a cualquier forma de actuación administrativa. Por ejemplo, la actuación administrativa de policía o limitadora de derechos, la actuación fiscalizadora o sancionadora, la cuasi jurisdiccional o solución de controversias, la propia actividad de servicio público, ¿de acuerdo? Y así suma y sigue. Eh, es importante siempre recalcar que los principios, si bien algunos de ellos tienen tintes de carácter normativo, como por ejemplo el debido procedimiento, tiene postulados expresos que tienen rasgos o tintes, repito, normativos. Lo cierto es que desde el punto de vista de fuentes del derecho administrativo, son fuentes del derecho complementarias o indirectas. ¿Por qué? Porque como todos en esta sala conocemos y sabemos, en el derecho administrativo se rige por o la piedra angular del derecho administrativo es el principio de legalidad, específicamente en su fase positiva. Es decir, las autoridades y los funcionarios públicos pueden hacer todo aquello que el derecho positivo dice que pueden hacer. Y ojo con esto que acabo de decir, el derecho positivo, ¿de acuerdo? La Constitución, las normas con rango legal, como leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, incluso hasta decretos leyes, porque hay todavía decretos leyes vigentes en nuestro ordenamiento, y normas con rango reglamentario, que como saben todos en esta sala, normas con rango de reglamentario, hay infinidad de normas con rango reglamentario, que pueden ser aprobadas por decreto supremo, por resolución ministerial, por resolución viceministerial, por resolución jefatural, por resolución de superintendencia, dependiendo de la entidad pública de la cual o en la cual nos hallamos, ¿no? Respecto de la cual estamos investigando o queremos conocer un sector regulado específico. Resoluciones jefaturales, ¿no? Como por ejemplo las que emite el jefe de la ANA, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua. Entonces, teniendo en cuenta que el derecho administrativo, su fuente principal son las normas de derecho positivo, sin lugar a dudas, los principios tienen un rol relevante. Yo cuando enseño generalmente en mis clases de derecho administrativo, la importancia de los principios los pongo siempre en la base de esta pirámide de fuentes y no las coloco como una forma de degradarlo, sino más bien todo lo contrario, porque a partir de los principios, de esa base fundamental, se construye aguas arriba todas las fuentes y de hecho los principios buscan generar rectoría para la interpretación de estas normas de derecho positivo, ¿de acuerdo? Entonces los principios en líneas generales son fundamentales para la interpretación y por tanto la actuación administrativa. Y esa actuación administrativa tiene, es una calle de doble vía. No solamente sirve su correcto ejercicio para las entidades públicas y los funcionarios, por ende, sino por el otro lado, para los propios administrados o ciudadanos. ¿De acuerdo? Porque no solamente van a conocer el alcance o el sentido de estas normas de derecho positivo y por tanto los límites y competencias que tienen las autoridades, sino también los derechos y deberes que tienen los administrados en cabeza de ellos, ¿de acuerdo? Como titulares de derechos y deberes en nuestro ámbito administrativo. Yendo ya al contenido propio del debido procedimiento, es bien importante resaltar que el principio del debido procedimiento tiene dos reconocimientos expresos en nuestra Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿De acuerdo? La Ley 27444, que, como todos en estas salas también saben, es la ley fundamental del derecho administrativo. ¿De acuerdo? Es el pilar
de todo nuestro derecho administrativo, por más de que inicialmente la ley estuvo pensada para un procedimiento administrativo, lo cierto es que sus principios, criterios, irradian a toda la actuación administrativa. ¿Ya? Inclusive está esta discusión de si la ley de procedimiento administrativo aplica también a contratos administrativos, incluso no solamente en la etapa formativa, sino en la etapa de ejecución de los contratos. Si aplica, por ejemplo, al procedimiento para la preparación y elaboración y hasta la publicación de un reglamento administrativo, por ejemplo, eh, y en general para todos los tipos de actuación administrativa, incluso para actos de administración interna. Pero bueno, dicho esto, el principio del debido procedimiento está en dos secciones de la Ley de Procedimiento Administrativo General. En la primera de ellas es en el título preliminar de la Ley de Procedimiento, dentro del cúmulo de principios, que son 19, que están positivizados en nuestra Ley de Procedimiento Administrativo, y allí se regula el debido procedimiento. También tenemos un apartado especial, una regulación específica de debido procedimiento en el capítulo en donde se regula la actividad sancionadora de la administración pública, que está a partir de el 248 de la Ley de Procedimiento. ¿De acuerdo? Este artículo 4 de los principios del derecho administrativo, que es parte de la regulación de este principio positivizada, ¿de acuerdo? Eh, que no solamente debe de advertirse en la etapa sancionadora, sino en general en todo tipo de procedimientos. Procedimientos lineales, trilaterales sancionadores, incluso dentro de la actividad de fiscalización administrativa, ¿de acuerdo? Que vuelvo, que aprovecho en decir y a comentar que es importante siempre diferenciar la potestad sancionadora, la actividad sancionadora de la actividad de fiscalización administrativa, que se parecen, pero no son lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que menciona este artículo 4 del título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General? Eh, Hace mención que el debido procedimiento es una garantía implícita que tenemos todos los administrados. Al inicio de la exposición mencioné que el debido procedimiento es la forma en la que recibe el derecho administrativo a la famosa tutela jurisdiccional efectiva o al debido proceso, ¿de acuerdo? Que es una garantía constitucional. De manera no limitativa y por el contrario, más bien enunciativa, lo que hace la ley es decir cuáles son las características o qué se debe de entender por debido procedimiento, cuáles son las garantías que comprenden este debido procedimiento. Por ejemplo, el derecho a ser notificado, fundamental, especialmente si hablamos de un procedimiento sancionador, ¿de acuerdo? Donde mi patrimonio está eventualmente en juego, ¿de acuerdo? Y por tanto también la presunción de licitud, ¿no? Que es la forma en la que en el derecho administrativo se hace referencia a la presunción de la inocencia, la forma en la que se recoge la presunción de la inocencia en el derecho administrativo, específicamente el sancionador, que es la presunción de licitud. Eh, a acceder al expediente. Y ojo, este acceder al expediente es un derecho completamente distinto a el famoso derecho que nosotros tenemos como individuos en una sociedad libre de acceder a la información pública, vía, por ejemplo, la ley de transparencia de acceso a la información pública. Ese es un régimen que tiene su propia regulación. Este régimen de acceso al expediente es el régimen o es el derecho que nosotros tenemos para acceder como parte de un expediente en donde nosotros estamos involucrados a acceder de manera inmediata a él. De hecho, por eso es que este derecho de acceso al expediente no solamente está regulado y mencionado en este catálogo de garantías enunciativas del debido procedimiento, sino también hay un artículo específico dentro de la propia ley de procedimiento que regula de una manera un poco más detallada, que incluso hasta los representantes, abogados de un administrado pueden acceder al expediente de manera inmediata y oralmente, ¿de acuerdo? Sin necesidad, por tanto, de una solicitud por escrito. O sea, este derecho que tenemos los administrados, que formamos parte de un expediente, de un procedimiento ante una entidad, es muy potente.
Y nuevamente, es importante reafirmar, ese derecho es distinto al derecho que tenemos los ciudadanos de acceder a información pública, información que no necesariamente nos repercute, ¿de acuerdo? Es información que simplemente obra en cualquier entidad y respecto de la cual yo tengo interés, es más, ni siquiera lo necesito explicitar para acceder a esa información. Son dos regulaciones completamente distintas. Seguimos. También tengo derecho como parte de mi debido procedimiento a acceder a refutar los cargos imputados, la famosa etapa de descargos, ¿no? Estos escritos de descargos que actualmente, y tras la modificación de la ley de procedimiento, son dos las posibilidades de descargo que tengo dentro de un procedimiento sancionador, a presentar alegatos complementarios. Esto también es desde un punto de vista jurídico e incluso desde el lado práctico, desde el ejercicio práctico muy relevante. Yo, por ejemplo, en mi actividad profesional, defiendo constantemente a ciudadanos, empresas, en materia de derecho administrativo sancionador ante diversas entidades, ministerios, organismos reguladores, municipalidades, y en derecho administrativo sancionador, en el procedimiento administrativo sancionador, eh, son solamente de cara al administrado uno de los plazos existentes que es fatal para el administrado. Ese plazo es el plazo para presentar recursos impugnativos, reconsideración y apelación, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, en rigor, si yo no cumplo con presentar dentro del plazo los descargos, que generalmente tenemos un plazo de 5 días, dependiendo de la regulación específica, pueden haber regulaciones que dan 10 días, 15 días, 20 días, por ejemplo, como eso ocurre, por ejemplo, en sectores como el ambiental, como EFA, ¿no? Que tiene un plazo alargado. Este, lo cierto es que, por ejemplo, si no logro cumplir con presentar mis descargos, igual tengo la posibilidad de presentar escritos de alegatos y la autoridad, por propia indicación de la Ley de Procedimiento Administrativo General, debe de actuar y valorar lo que yo menciono en ese escrito, por más extemporáneo que sea, en virtud de qué? Del principio de verdad material. ¿De acuerdo? Solamente va a constituir un plazo fatal si se me vence el plazo para reconsiderar o apelar. Pero hasta que se emita la resolución final del procedimiento, puede ser una resolución de sanción o una resolución que archiva el procedimiento, yo puedo presentar no solamente los descargos, sino también eventualmente descargos extemporáneos, pero fundamentalmente, y ese es el punto que quiere llegar esta regulación del debido procedimiento, escritos complementarios, alegatos complementarios. ¿De acuerdo? Eh, el requisito es que simplemente esos escritos o esas alegaciones ingresen antes de la emisión de la resolución definitiva del procedimiento. Ese es el único requisito, nada más. A ofrecer y a producir pruebas también tenemos derecho a solicitar el uso de la palabra cuando corresponda. Y ojo con esto, ¿ya? Porque tenemos derecho a solicitar el uso de la palabra, ¿de acuerdo? Pero no tenemos el derecho a que se nos conceda esa solicitud, ¿de acuerdo? Ahí hay un matiz importante. Eh, es muy común, por ejemplo, en procedimientos seguidos ante Indecopi, que, o ante OEFA, por ejemplo, se solicita el uso de la palabra y a veces el ente administrativo decide no otorgarlo, pese a que se solicita, porque considera que no es necesario en la medida que ya tiene todos los elementos probatorios a la mano para resolver, ¿de acuerdo? Desde mi perspectiva, eh, esa potestad discrecional que tienen las entidades me parece que es positiva, ¿ya? Pero creería yo que si el administrado te está solicitando el uso de la palabra, y especialmente hay casos en donde, por ejemplo, hay casos en donde los administrados de manera insistente presentan solicitudes para el uso de la palabra, sí le deberías de dar como autoridad el uso de la palabra, ¿de acuerdo? Especialmente cuando incluso
estamos hablando de multas considerables, ¿de acuerdo? O procedimientos trilaterales en donde se está jugando mucho en ese procedimiento. Por ejemplo, hablo de los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas, ¿ya? Que también tiene ante incumplimientos un cariz sancionador, ¿de acuerdo? Pero esencialmente es trilateral. Entonces, esa es mi posición respecto a esa potestad que tiene la administración discrecional de no necesariamente otorgar el uso de la palabra, pese a la solicitud, ¿de acuerdo? A obtener una decisión motivada, eso es clarísimo. En general, uno de los elementos de validez del acto administrativo es que el acto sea motivado, ¿no? En la regulación de la ley de procedimiento, artículo 6 especifica el alcance de ese deber de motivación. Esto también está regulado en el propio artículo 3 dentro de los requisitos de validez del acto administrativo y fundada en derecho, emitida por autoridad competente. Esto también está ligado a el principio de legalidad, específicamente en su fase de competencia a la autoridad. Y la competencia, ustedes saben que puede ser territorial, tiempo, cuantía y grado, ¿de acuerdo? Y hasta temporal también es la competencia. En un plazo razonable, esto forma parte también de la idea de que el debido procedimiento es la forma o es el nomen juris que recibe la tutela jurisdiccional efectiva en el derecho administrativo, ¿de acuerdo? Y en un plazo razonable significa que debemos de tener una respuesta sin dilaciones indebidas, ¿no? Esa es la fase del debido proceso de la tutela jurisdiccional efectiva que descansa y reposa en el debido procedimiento en el derecho administrativo y a impugnar las decisiones que los afecten. He allí la razón fundamental de que exista en nuestro ordenamiento la posibilidad de, yo no estoy de acuerdo con una decisión de la entidad administrativa, puedo yo, como administrado, presentar un recurso de reconsideración o uno de apelación. Y como ustedes saben, este recurso de revisión, que es como una especie de tercera instancia, solamente en aquellos escenarios eh, muy excepcionales donde la ley expresa lo permite. Casi ya no existen en el Perú, ¿no? Por eso es que esencialmente hablamos de recurso de reconsideración y apelación. Y sí, y esto también es muy importante, si no estoy de acuerdo, inclusive con ese pronunciamiento definitivo que agota la vía administrativa de esta segunda instancia que va a ser la competente para resolver mi apelación, tengo la posibilidad de ejercer una acción contencioso administrativa que no solamente está reconocida en la Constitución, sino también tiene su propia regulación vía este tubo de la ley del contencioso administrativo. Seguimos. Como lo comenté al inicio, en nuestro derecho, en el procedimiento administrativo o en el derecho administrativo en específico, también existe una regulación expresa en la sección sancionadora de la Ley de Procedimiento Administrativo General, artículo 248, numeral 2, debido procedimiento. No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. ¿Ya? Este resaltado que ustedes ven ahí, señores, no es de casualidad, sino es completamente a propósito. ¿Por qué? Porque esa regulación específica del debido procedimiento en la sección sancionadora se refiere a la prohibición que tiene la administración pública en el Perú de aplicar sanciones de plano, ¿ya? En el Perú no existen sanciones de plano a nivel administrativo. Las únicas sanciones de plano que existen a nivel administrativo son dos. Son como unicornios en nuestro derecho, que desde mi punto de vista incluso tienen ahí algunas consideraciones que habría que conversar, habría que ajustar algunas tuercas. Me parece que la primera tiene más sentido que la segunda. ¿Cuáles son estas dos excepciones? La primera, cuando hablamos de las amonestaciones, ¿ya? Específicamente en el ámbito disciplinario,
¿Ya? Las amonestaciones, especialmente la amonestación verbal y algunas escritas, no requieren de procedimiento previo. Yo creo que por un asunto de sentido común, una amonestación verbal no tendría sentido que tenga un procedimiento previo, ¿no? Además, estamos hablando de una sanción de carácter moral muy nimia en cuanto a efectos, y no veo la necesidad de que haya un procedimiento respectivo, pero en donde sí veo que existe la necesidad de que haya un procedimiento previo, es decir, se debería de repensar el hecho de que haya esta posibilidad de sanción de plano, es, por ejemplo, en algunos regímenes o en el régimen, para no decir de manera genérica, en el régimen castrense, ¿no? Que regula, por ejemplo, el, el arresto de rigor, ¿no? O el arresto simple, ¿ya? Eh, Desde el punto de vista práctico, este tipo de sanciones en muchos escenarios no tienen procedimiento previo, ¿no? Están generalmente eh, previstas sobre un enfoque de verticalidad eh, que existe, que es propio del régimen castrense. Creo que allí también hay un fundamento detrás. Sin embargo, es importante desde mi punto de vista que haya una diferencia expresa de inaplicación de estas garantías, al menos a ese régimen en particular, ¿no? Porque en principio ese tipo de sanciones también califican como una sanción que forma parte del derecho disciplinario y por tanto de todas las garantías propias del derecho administrativo sancionado. Pero más allá de esas dos particularidades que acabo de mencionar, en el Perú, vuelvo y repito, están absolutamente prohibidas las sanciones de plano. Y este es un asunto que siempre yo doy en clase porque desde el punto de vista coloquial o desde el punto de vista general, eh, no se lo considera de esa forma. Yo siempre les digo a mis alumnos, cuando a ustedes los detiene un policía de tránsito o si están en una carretera, la SUTRAN, y les notifica una papeleta, esa notificación no es una multa, como todo el mundo le dice desde el punto de vista coloquial multa, pero esa no es una multa, es una imputación de cargos, es una notificación de cargos, ¿ya? Es decir, es el acto administrativo que inicia el procedimiento administrativo sancionado. Que luego de eso, si quieres tú por un asunto de costo-beneficio lo quieras pagar y por tanto automáticamente muta en una multa o tu pago, esa es otra cosa. Pero esa infracción, por más de que esa infracción sea incluso muy evidente y no se requiera mucho asunto probatorio, como por ejemplo te pasaste en la luz roja y no hay nada que hacer, además hay cámaras que prueban eso, incluso en ese aspecto la imputación que te puede dar en esa notificación el policía no es jurídicamente todavía una multa, es una imputación de cargos, es una notificación de cargos, es el acto que gatilla el inicio de un procedimiento administrativo sancionado. ¿De acuerdo? Este, en segundo lugar, otra de las garantías fundamentales que establece el debido procedimiento en la sección sancionadora de la Ley de Procedimiento Administrativo General es que debe existir una diferencia, una separación dentro de la propia entidad entre la autoridad instructora y la autoridad resolutiva o sancionadora. Esto es muy importante, señores. ¿Por qué? Porque antes de la modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo General, me refiero a la modificación sustancial vía Decreto Legislativo 1272, no existía esta obligación. Solamente era una forma eh, orientativa, deberíamos de llegar a ese estándar, porque la regulación más o menos decía lo siguiente, de aquella redacción de la ley. En la medida de lo posible se debe distinguir entre autoridad instructora y sancionador. Pero ahora, tras la modificación de la ley de procedimiento en diciembre del 2016, sí se exige una clara diferencia entre fases, entre autoridades instructoras y sancionadoras. ¿Y por qué
hago referencia expresa a esa distinción y a esta modificación que tiene la ley o la regulación actual que tiene la ley en este momento. Porque desde mi punto de vista no solamente hay casuística, y de hecho ya vamos a hablar de estas casuísticas que yo les he traído en esta oportunidad, que vulnera esa disposición expresa, el legislador eh, dispuso expresamente que esto debe ser un mandato de obligatorio cumplimiento entre las entidades, eh, sino que existe regulación sectorial que hace caso omiso a esta separación. ¿Ya? No necesariamente de una forma muy expresa, pero desde el punto de vista práctico ocurre y ocurre muchísimas veces. Ahí incluso tenemos casos, hay un caso que voy a exponer más adelante, eh, en donde claramente pues, se vulnera la separación. Recuerda que, desde mi punto de vista, y yo que veo procedimientos sancionadores desde que incluso inicié mis prácticas casi en la mitad de mi carrera de Derecho, este, a veces es un espejismo este asunto de la distinción entre fase instructora y fase sancionadora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es parte de la propia entidad. A veces, naturalmente, se coordinan entre ellas, no digo que esto lo hagan todas, pero es una formalidad que a veces, desde el punto de vista práctico, no se cumple, ¿no? Entonces, ver lo que además no se cumple desde un punto de vista eh, de las formas, es decir, ni siquiera se respeta esto de cara hacia el administrado, por más de que a la interna las autoridades al final pueden coordinar y esto lo pueden hacer porque están en una misma institución, incluso en una misma institución dentro de un mismo establecimiento, me refiero. Es más, las autoridades instructoras y sancionadoras generalmente pertenecen a una sola dirección, a una sola gerencia. ¿De acuerdo? Vamos a darle el nombre de gerencia de fiscalización y sanción. Y hay una subgerencia o subdirección que se dedica a la parte instructora y otra que se dedica a la parte sancionadora. ¿De acuerdo? Entonces, es algo que muy difícil en la práctica se logra concretar a cabalidad, ¿de acuerdo? Pero eso que en la práctica podemos ver que no se logra concretar a cabalidad porque al final del día se trata de una misma entidad, ni siquiera se llega a respetar, ni siquiera se llega a guardar las formas en la casuística. Ya vamos a hablar específicamente cómo es que yo critico que ni siquiera se guarden las formas en ese aspecto, ¿de acuerdo? Entonces, sigamos. En resumen, los derechos más recurrentes de este principio son los siguientes. Primero, derecho a exponer los argumentos, a ser oído. Estos son los derechos que típicamente se terminan de cumplir en los descargos. Los descargos, como ustedes saben, son generalmente por escrito, ¿ya? El derecho a ofrecer pruebas y a producir pruebas, el derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, el derecho a un plazo razonable y el derecho a presentar alegatos complementarios. Aquí, repito, este derecho a presentar alegatos complementarios es fundamental porque el único impedimento que tiene el administrado para presentarlos es si ya se emitió la resolución que acaba con una instancia procedimiento. ¿De acuerdo? Es decir, si todavía estoy en etapa de primera instancia, estoy incluso en la etapa en la que ya se me notificó el IFI, presenté mi descargo contra el IFI, puedo seguir presentando alegatos complementarios hasta que salga la resolución de primera instancia. Si yo presento luego contra esa resolución de primera instancia un recurso de apelación y la autoridad no se pronuncia en los típicos 30 días hábiles, yo puedo seguir presentando escritos alegatos hasta que salga el pronunciamiento definitivo. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque el único plazo fatal en cabeza del administrado en el marco del procedimiento administrativo sancionador es si se me pasa el plazo para presentar recursos.
¿ya? Nada más, porque lo fundamental en el derecho administrativo sancionador es eh, lograr la verdad material. Este es un fundamento incluso que más que es una garantía para el administrado, es una garantía para el sistema jurídico en su conjunto, ¿de acuerdo? Y por tanto es una garantía que debe buscar la administración cumplir en todos los escenarios. Siempre debe de buscar llegar a la verdad material o a la certeza material, ¿ya? Este, y si el administrado puede ayudar o coadyuvar a lograr eso, enhorabuena, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, ¿por qué? Porque se juega el derecho de presunción de la inocencia, ¿de acuerdo? En una república, en una democracia en una democracia representativa como nosotros, existe Estado constitucional de derecho, donde existe check and balance, donde existe separaciones de poderes, es fundamental también respetar este tipo de garantías, como la garantía de la presunción de la inocencia, que, repito, en el derecho administrativo sancionador se traduce o descansa bajo el nombre de presunción de licitud, ¿de acuerdo? También es fundamental, porque si bien en el derecho administrativo sancionador no está en juego mi libertad individual, la propia ley de procedimiento administrativo establece eso, las autoridades administrativas no pueden establecer sanciones vinculadas a la libertad. Si está en juego, por ejemplo, mi propiedad, ¿de acuerdo? Y mi propiedad en un sentido muy amplio, ojo, desde el punto de vista monetario, fundamentalmente, o incluso inhabilitarme en cuanto al ejercicio de derechos, ¿no? Por ejemplo, estas típicas inhabilitaciones dentro del marco de el sistema de contrataciones con el Estado, ¿de acuerdo? También la inhabilitación en el ejercicio de la función pública, o sea que estamos hablando de derechos que también son muy relevantes, incluso yo diría que hasta entran en la categoría de derechos naturales, es decir, derechos que son inherentes al ser humano, que son más allá del Estado y la propia Constitución. Entonces, estamos hablando de asuntos realmente serios, ¿de acuerdo? Este, ahora, he traído yo una casuística, porque ustedes saben que en el Perú siempre hay asuntos desde el punto de vista práctico muy, muy llamativos, ¿no? Algunos positivos desde mi punto de vista, algunos que también dejan mucho que desear, que necesitan pues ser reformados. Así que este tipo de pronunciamientos siempre nos dan esencia, nos dan material para poder discutir y poder comentar eh, eh, la aplicación de este principio que es fundamental como el debido procedimiento. Entonces, vamos al primer caso. Este primer caso es el caso del IPEN, Instituto Peruano de Energía Nuclear versus la SUNAFIL. Ya esta es la sentencia que recae en el expediente 4264-2023, acción de inconstitucionalidad TC. En resumen, ¿qué es lo que ocurrió? SUNAFIL notificó sin alertas previas, ya en este específico caso, existía una directiva de SUNAFIL, asumo que sigue existiendo, que regula el tema de la notificación electrónica vía casilla electrónica, ¿de acuerdo? Eh, Esa directiva establecía que debía de haber una alerta al correo electrónico, ¿de acuerdo? Eso no se cumplió, ¿ya? Ahora, y precisamente por eso es que yo coloco al costado esta referencia que es la ley 31736, 31736 del 5 de mayo de 2023, que regula esta, que es la ley que regula la notificación electrónica vía casilla electrónica, ¿ya? Pero lo menciono simplemente por un tema anecdótico, porque en este caso no se analiza las disposiciones de esta ley, porque este caso es previo a esta norma. Recordemos simplemente que esta norma, la 31736, regula también como, incluso como un requisito de validez en la notificación, ojo,
que existan alertas al correo electrónico y al celular asociado a la cuenta, ¿de acuerdo? Como una garantía del debido procedimiento y, por tanto, para considerar a la notificación electrónica hecha válidamente. ¿Qué ocurrió en este caso? No se notificó esta alerta previa y, por tanto, se determinó la nulidad de la notificación y la reposición para el plazo de impugnación. ¿De acuerdo? Entonces, importante este pronunciamiento que, de cara a el momento regulatorio, aún no estaba en línea con lo que, o no llegaba, o no estaba todavía, o había sido previo, perdón, a esta famosa ley 31.736 del 5 de mayo de 2023, ¿ya? Que también de esa ley podemos hablar muchísimo, porque es bastante llamativa, tiene cosas positivas desde mi punto de vista, pero también hay otras que creo que tienen espacios de mejora, pero ya será para otro momento y otra oportunidad. Eh, este es otro caso muy relevante desde mi punto de vista, ¿ya? Esta es la casación 40.351 del 2022, Telefónica versus la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Ya? Se declara la nulidad de la sanción porque esta fue notificada junto con el informe final de instrucción, ¿ya? En ese momento, la Corte decidió que esto era nulo porque no era posible que, o no era lícito, que se notifique el informe final de instrucción de manera conjunta con la resolución. ¿Por qué? Porque esto afectaba el derecho a la defensa. Por tanto, se exige el traslado previo del IFI para presentar los descargos correspondientes. ¿Cuál es mi interpretación? ¿Cuál es mi posición? Mi posición es que este fallo de la Corte Suprema vía casación es completamente correcto, ¿ya? Me guardo el por qué por unos minutos, porque quiero comentar la siguiente, eh, la siguiente casación que prácticamente es de lo mismo, en el sentido de que se trata de un IFI que fue notificado de forma conjunta con la resolución de sanción, ¿ya? Pero en este caso la Corte Suprema tiene otro criterio. Me refiero a la casación 26.1997 del 2022 entre la Municipalidad de Lima versus Edapal. Aquí, a diferencia del primer fallo, la Corte Suprema lo que sostiene es que, en virtud del principio de conservación del acto administrativo, eh, pese a que no se notificó el informe final de instrucción de forma previa a la resolución de sanción, ese hecho no generaba indefensión ni cambiaba el sentido de la decisión. Desde mi punto de vista, eso es realmente una barbaridad. ¿Por qué? Y ahí, antes de eso, y ahí menciona el tema de la conservación del acto administrativo y menciona que solamente deben de declararse nulo aquellos actos administrativos que tienen un vicio trascendente y no aquellos que tienen un vicio no trascendente. De hecho, la Corte Suprema calificó la notificación del IFI junto con la resolución de sanción como un vicio, sí, un vicio, pero no de carácter trascendente. Igual es un poco polémico, ¿ah? Un poco polémico. De hecho, hay un voto en discordia en esta sentencia eh, que va en línea con la opinión que yo tengo y que de hecho va en línea con la primera casación que les mostré, que es esta, la de Telefónica, o sea, la municipalidad también. Y es un poco contradictorio también porque, por un lado, mencionan la importancia del debido procedimiento, el derecho a la defensa, pero a renglón seguido sostienen que el IFI, el hecho de que se haya identificado junto con la resolución de sanción, no genera indefensión, no cambia el resultado, así que se conserva, vía el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, se conserva el acto administrativo, así que vaya y pase, bien sancionada sea parte, ¿ya? Ahora bien, ¿por qué a mí me parece que esto, en términos jurídico-prácticos, resulta una ilegalidad?
y en términos coloquiales resulta una barbaridad, porque, a ver, por muchas razones. En primer lugar, y por eso es que estoy en línea con el voto en discordia y con la primera sentencia de la Corte Suprema. En primer lugar, el IFI, perdón, la estructura del procedimiento administrativo sancionador está claramente definida en la Ley de Procedimiento Administrativo, en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Hay una estructura. Esa estructura tiene calidad de garantía mínima. Recordemos, la Ley de Procedimiento Administrativo General es una ley de pisos mínimos en el derecho administrativo. En términos españoles, que es básicamente lo que ha recibido nuestra regulación de la ley, se le denomina ley común, ¿de acuerdo? Es decir, una ley que tiene pisos mínimos, garantías mínimas inquebrantables, ¿de acuerdo? Entonces, desde diciembre del 2016, el legislador ha previsto que el procedimiento administrativo sancionador tenga una primera etapa de imputación de cargos, en donde yo puedo presentar mis descargos, pero también una etapa de informe final de instrucción, en donde la autoridad instructora, recabada toda la información, inclusive mis descargos como administrado, emita una opinión final, ya incluso aterrizando la sanción que me corresponde, generalmente una multa en la mayoría de los sectores regulados, y a partir de eso yo como administrado tengo la posibilidad de defender. Esa estructura per se es una garantía mía. Entonces, primera ilegalidad desde mi punto de vista. Y por tanto, un vicio trascendente. Segunda ilegalidad desde mi punto de vista. O sea, se vulnera se vulnera, para recapitular esa primera ilegalidad, se vulnera la estructura y por tanto la condición de norma común o norma de garantías mínimas de la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿De acuerdo? Que en este caso se está vulnerando vía la regulación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Ya? Segunda ilegalidad. Eh, el informe final de instrucción, estimados señores, es un informe emitido por la autoridad instructora. Por la autoridad instructora. Repito, por la autoridad instructora. La autoridad decisora o resolutiva no interviene o no debería de intervenir. Ahí por eso es que hago mi comentario, al menos se deben de guardar las formas, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que ha buscado o ha querido el legislador. Y por tanto, desde mi punto de vista es inconcebible que se admita que el informe final de instrucción que lo hace una autoridad distinta pueda ser notificado de manera conjunta con la resolución de sanción, que la emite otra autoridad. En principio, la resolución de sanción, si es que se emite como sanción, y no como una resolución que archiva el procedimiento, ha de haber sido emitida luego pues de que la autoridad decisora reciba el expediente, lea la imputación, lea los descargos, lea el informe final de instrucción, lea los descargos también, si quiere hacer actuaciones complementarias, que la haga, ¿ya? Pero ahí recién, una vez que se forme su propio criterio, recién allí puede emitir una decisión. Estamos hablando nuevamente, señores, no solamente de garantías mínimas, sino que está en juego derechos fundamentales del administrado, derechos patrimoniales importantes, ¿de acuerdo? No solamente vinculados al trabajo, al ejercicio de la actividad, sino a la propiedad, ¿ya? Entonces, ¿cómo es posible que se diga que vía conservación del acto no hay ningún problema de que se notifique el IFI y la resolución de sanción? O sea, eso en verdad me parece, desde mi punto de vista, pésimo, ¿ya? Este, Entonces allí observamos que hay un quebrantamiento a el debido procedimiento, ¿no? Y al deber, detrás de esa norma, señores, no solamente está el hecho de que exista autoridades distintas, sino detrás está que hay de imparcialidad, realmente imparcialidad entre una y otra, y que además la autoridad decisora actúe con su propio criterio, algo que lamentablemente en este caso particular no ocurrió, ¿de acuerdo? Sigamos. A ver, este también es un caso bien interesante del Tribunal de, perdón, del Tribunal de Fiscalización Ambiental de la OEFA. Este es un caso contra la Municipalidad de Quilca, Distrital de Quilca. ¿Qué ocurre o qué ocurrió acá?
existió doble notificación, una notificación electrónica y otra física, que generó incertidumbre en la imputación, ¿no? Primero se generó una notificación electrónica a fines del 2023, luego se produjo una notificación física a inicios, casi mediados del 2024, y lo que ocurrió fue que eh, hecha la notificación, la última notificación física de la imputación de cargos, pasaron solamente 10 días y se emitió y notificó el informe final de instrucción. Entonces, ¿qué es lo que dice la autoridad, en este caso el Tribunal de Fiscalización Ambiental de la OEFA? Oye, primero, se debe de evitar esta doble notificación electrónica y física, porque genera incertidumbre. Pero si finalmente la haces, se debe entender que la última fecha válida de notificación es, perdón, la fecha válida de notificación a partir del cual se gatilla el plazo para presentar tus descargos es la última, ¿ya? Es la última. Entonces, considerando que la última notificación se hizo eh, a mediados casi del 2024, no puede ser que solamente hayas esperado 10 días hábiles desde esa última notificación para emitir el informe final de instrucción y notificárselo al administrado. No has cumplido con el plazo mínimo que dice tu regulación sectorial, que es de 20 días hábiles. Improrrogable, dice la regulación sectorial del OEF. ¿Ya? Entonces, allí claramente existe una vulneración al debido procedimiento porque no cumpliste con el plazo establecido. Yo también considero que es correcta esta interpretación del Tribunal de Fiscalización Ambiental, y por eso es que se declaró pues la nulidad y se ordenó retrotraer el procedimiento a dicha etapa donde se produjo el vicio. Finalmente, yo creo que estamos excelentes con el tiempo. Hay otro casito aquí que les he traído y que de hecho también me permite comentar un tema que desde mi punto de vista es también bastante cuestionado. Por ejemplo, la DeFi, que es la primera instancia de la OEFA, ha emitido informes finales de instrucción complementarios, contrarios a la ley de procedimiento administrativo general. Por ejemplo, miren esta carta que está acá. Esta carta la pongo porque además incluso circuló bastante públicamente en LinkedIn. La circuló un abogado aparentemente de la empresa afectada y dice lo siguiente. De mi consideración, tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y, en el marco del procedimiento administrativo sancionado tramitado en el expediente de la referencia, comunicarles que el informe de la referencia B, es decir, el informe de final de instrucción, retornó a esta subdirección, es decir, a la autoridad instructora, por indicación de la autoridad decisora, a fin de analizar y contar con mayores elementos respecto a los tres hechos imputados. En ese sentido, y a fin de salvaguardar su derecho de defensa y del debido procedimiento, les informamos que esta subdirección emitirá un informe final de instrucción complementario, el cual incluirá el análisis antes mencionado. Sin otro particular, quedo de ustedes. Aquí no se dice, por ejemplo, si se va a emitir un nuevo plazo de 5 días como mínimo para emitir los descargos. Simplemente se menciona, oye, por si acaso, ha llegado nuevamente el expediente a mis manos, autoridad instructora por orden de la autoridad decisora, voy a emitir un informe final de instrucción complementario, te lo informo para que lo sepas. Pero no se dice, oye, por si acaso me está llegando, voy a emitir el informe final de instrucción complementario y no te preocupes que una vez que lo termine te lo voy a notificar. Ni siquiera pasa eso, ¿no? Que por lo menos desde mi punto de vista tendría más sentido, ¿no? Si que realmente quieren conservar o preservar el derecho a la defensa y el debido procedimiento. Ahora bien, ¿cuáles son los asuntos que desde mi punto de vista están equivocados? ¿No? O sea, son cuestionables. El primero de ellos, señores, es que el, la estructura del procedimiento administrativo sancionador es clara. La labor de la autoridad instructora acaba con el informe final de instrucción. Asumo que ustedes han tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir a algún informe oral, ¿no? Eh, en materia sancionadora, por ejemplo. Un segundito. En materia sancionadora, y ahí, por ejemplo, ustedes han podido apreciar que
eh, no solamente a veces está la autoridad decisora, sino también están miembros de la autoridad instructora, ¿no? Que me parece súper, súper, eh, súper, no sé, desafiante o llamativo o estimulante desde el punto de vista del ejercicio profesional, porque están todos los actores involucrados. Pero en rigor, la autoridad instructora y los miembros de la autoridad instructora, su labor termina con el informe final de instrucción. Pueden ir eventualmente al informe oral que se convoque como consecuencia de los descargos y que convoque la autoridad decisora. Sí, claro, pueden estar ahí si quieren, pero luego de eso no hay ninguna actividad más. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando en este tipo de escenarios? Lo que está pasando acá es que se está generando un nuevo informe final de instrucción, uno complementario, allí donde la ley expresamente ha dicho que no existe, o sea, no hay tal cosa como un informe complementario, ¿ya? Y además se lo encarga nuevamente a la instructora, que no tiene competencia para emitirlo, ¿ya? Y en tercer lugar, ni siquiera se menciona si una vez terminado este informe final de instrucción complementario, se le va a dar la oportunidad al administrado para defenderse, ¿no? Esto, señores, se repite o se replica, lamentablemente, desde mi posición, en no solamente autoridades como esta, sino, por ejemplo, en OCITRAN. En OCITRAN, inclusive, en el reglamento eh, de procedimiento sancionador, se menciona, parece que es el artículo 11, se menciona que, eh, 11 o 13, no, se menciona expresamente que la autoridad decisora puede, si lo considera, puede solicitarle a la instructora, una vez que recibe el informe final de instrucción, una vez que recibe los descargos, la autoridad decisora, si quiere, puede pedirle a la instructora que emita un informe final de procedimiento. Lo mismo que está acá, es lo mismo, es un informe final adicional, ¿ya? Así se le denomina, informe final de procedimiento, para que a partir de eso ya la decisora puede tomar una, valga la redundancia, una decisión y resolver el caso. Ese asunto también, desde mi punto de vista, es bastante cuestionable, por lo que ya les he dicho. No existe una etapa de informe adicional en el procedimiento, no hay competencia para que la autoridad instructora la informe así, es decir, se vulnera también el principio de legalidad. Y en tercer lugar, lamentablemente, ese tipo de informes no se les notifican al administrado para que presente nuevos alegatos, nuevos descargos para esos informes finales de procedimiento. Y en cuarto lugar, y ahí viene la crítica conjunta tanto a este tipo de prácticas, que por ejemplo pasaba en UEFA, espero que ya no esté pasando, porque aparentemente parece que han ajustado este asunto a la interna, pero por ejemplo eso todavía sigue pasando en Citran con su reglamento que está vigente. Eh, es que, oye, al menos guarda la forma. Este, Además cumple con tu propio criterio. Tú tienes un rol específico, autoridad decisora. Tú tienes que actuar, valorar, discernir con tu propio criterio y a partir de eso emitir una decisión, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre y cómo es que sustentan ellos la posibilidad de generar un informe final de procedimiento, un informe de final de instrucción complementario? Sostienen que la propia regulación del procedimiento administrativo, de la Ley de Procedimiento Administrativo General, establece que las autoridades decisoras, si lo consideran conveniente, pueden ordenar la actuación o pueden ordenar actuaciones complementarias. Eso es lo que dice la ley, y es verdad, pueden ordenar actuaciones complementarias. Pero ¿cuál es la interpretación? Desde mi punto de vista se le debería de dar para que exista congruencia, pues, ¿no? Y además para que nuevamente se guarden las formas, porque precisamente el legislador ha buscado no solamente establecer una estructura del procedimiento, sino que la autoridad instructora y sancionadora sean imparciales, y no conversen entre ellas. Y además, especialmente la autoridad decisora, sea realmente un juez en términos administrativos, con propio criterio, ¿no? Es que si la autoridad decisora quiere que existan actuaciones complementarias, porque no le queda claro algo, porque le parece importante pues definir la verdad material del asunto y con lo que ha pasado en la etapa de instrucción,
tanto por el lado de la autoridad instructora como por el lado del administrado, parece que no le queda claro el asunto, pues, ¿cómo vas a recurrir nuevamente a la autoridad instructora? Claramente tiene una labor y que claramente además tiene una opinión propia para hacer esa actuación complementaria, si claramente eso vulneraría la imparcialidad, además el derecho a la defensa, la imparcialidad de tu criterio y además el derecho a la defensa del administrado eventualmente, ¿no? Por eso es que, desde mi punto de vista, la correcta lectura de esa disposición de la posibilidad de hacer actuaciones complementarias u ordenar actuaciones complementarias de la autoridad decisora debería leerse bajo dos criterios o bajo dos posibilidades. Primero, que la propia autoridad decisora haga esa actuación complementaria, propia autoridad. Y segundo, si eventualmente lo considera necesario por un asunto de recursos humanos, porque de repente no tiene presupuesto, o no sé, no tiene de repente la persona o los recursos para realizar actividad de instrucción, que al final del día también es una actividad que demanda tiempo, más expertise, pues apóyate eh, en otra autoridad, no te apoyes en la autoridad instructora, ¿sigues? En otra subdirección, en otra dirección, pero no te apoyes en la autoridad instructora. ¿Por qué? Porque contaminas tu criterio. ¿Por qué? Porque además, específicamente, la ley ha establecido que la labor de la autoridad instructora culmina con el informe final de instrucción y lo hace por algo, ¿ya? Eh, Ahí, por ejemplo, cuando he tenido la posibilidad también de exponer esta opinión que yo les acabo de decir, siempre hay gente que dice, oye, pero no estoy de acuerdo, no tiene sentido, porque la autoridad instructora es la que investiga, y entonces la autoridad decisora no tiene personal ni, ni recursos para hacer eso. Y la pregunta que yo les hago es, ¿y ese es un problema que debe de asumir el administrador? Lo que me estás diciendo es un problema de carácter operativo. Si tranquilamente la autoridad debe de cumplir a cabalidad o quiere cumplir a cabalidad esa disposición de la Ley de Procedimiento Administrativo General en conjunto con la separación y decisor, el debido procedimiento y el principio de legalidad, debe de diseñar a la interna una estructura que permita que esa actuación complementaria no la vea la autoridad instructora. O sea, no me puedes tú oponer argumentos de organización interna para simplemente vulnerar las disposiciones y garantías mínimas establecidas por la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, esa es mi posición. De hecho, hay casos que se están discutiendo el día de hoy en el Poder Judicial vinculados a este tema, así que veamos cómo termina. Yo creo que con eso termino mi exposición. Les agradezco mucho su tiempo, su atención. Si tienen alguna pregunta, quedo a disposición para responder. Muchísimas gracias, doctor Montenegro. Muchas gracias también a las más de 2.900 personas que tenemos en la sala en este momento. La verdad que una excelente cifra para, bueno, tan importante tema, también muy relevante. Consideramos que es de mucha importancia para todas las personas que nos vienen acompañando. Muchísimas gracias, doctor, por la ponencia, por los ejemplos que nos ha compartido en la sesión de esta tarde. Brevemente voy a compartir algunas de las inquietudes que el público nos ha realizado a través del chat y también de manera interna. A ver, doctor. em, Estimado doctor, bueno, gracias por la presentación. ¿Podría acceder por transparencia a un expediente de un PAS de una institución sin ser parte del proceso? Esa es una muy buena pregunta. En principio sí, pero hay regulación específica. La ley de acceso a a la información establece restricciones, ¿ya? En este momento no tengo en el radar exactamente el plazo, pero por ejemplo, hay dos plazos que hay que tener en cuenta, ¿ya? El primero es, si está en curso el procedimiento administrativo sancionador, para eso igual te sugiero recurrir expresamente a la ley de acceso a la información y transparencia, porque allí está específicamente el tema de los plazos, pero básicamente son dos los momentos en donde tiene la ventana libre para acceder a esa información vía una solicitud de acceso a la información, así sea un PAS en el que no estás involucrado, es decir, un PAS de
Juan Pérez, por ejemplo. El primero es si ese pase está en curso y pese a que está en curso, ha estado en suspenso, es decir, no ha tenido movimiento el expediente, creo que son 6 meses, ¿ya? Y el segundo es cuando ya, pues, agota la vía administrativa y también hay un plazo allí una vez agotada la vía administrativa. En ambos escenarios, tú como ciudadano tienes la posibilidad de acceder a ese expediente sancionador que no te compete, que no es tuyo, donde ni siquiera estás involucrado para acceder vía esta solicitud de acceso a la información pública. Muchas gracias, doctor, por resolver esa consulta. Otra de las preguntas que nos han compartido es la siguiente. Estimado doctor, ¿qué principios rectores considera esenciales para garantizar un procedimiento administrativo sancionador legítimo? O sea, el principio rector que son varios, ¿no? Bueno, partiendo por el principio de legalidad, creo que el principio de legalidad es el ancla del derecho administrativo y, por tanto, también del principio del derecho administrativo sancionador. La particularidad es que en el principio de legalidad, además en el derecho administrativo sancionador, descansa o se expande de forma un poco más garantista vía el principio de tipicidad, ¿no? Y en el principio de tipicidad, además, también conversa mucho y es bien importante el principio de reserva de ley, ¿no? Recordemos que existe reserva de ley en dos aspectos en materia del procedimiento sancionador, tanto para otorgar la potestad sancionadora a una autoridad, para eso se necesita una norma con rango de ley, específicamente ley o decreto legislativo, y también para la colocación de sanciones se necesita una norma con rango de ley, y también incluso para las medidas correctivas, específicamente esto está en la sección de fiscalización, curiosamente. Pero bueno, esa y la del debido procedimiento, ¿no? Bueno, todas las demás, como por ejemplo, non bis in idem, concurso de infracciones, causalidad, también son importantes, pero si ustedes me piden quedarme con tres principios medulares del procedimiento sancionador, que sí o sí deben de respetarse y que bajo ninguna circunstancia, desde mi punto de vista, pueden eh, o podrían catalogar como un vicio intrascendente si se incumplen son principio de legalidad, tipicidad y por tanto también reserva de ley en esa fase, y el debido procedimiento y todas estas garantías enunciativas forman parte del debido procedimiento. Muchas gracias, estimado doctor. Otra de las inquietudes que tenemos para poder compartir es la siguiente. Doctor, ¿qué estándares deben cumplirse para considerar que un administrado ha tenido acceso real y efectivo a la prueba? Eh, ¿Qué estándares deben de cumplirse para considerar que un administrado ha tenido derecho a ver, me gustaría de repente que se desarrolle un poquito esa pregunta porque me parece que es muy genérica. No sé si es posible. Vamos a darle la opción a la persona que ha compartido la inquietud de Ujú. poder de repente complementarla y voy a replicarle otra de las preguntas, Ya, doctor, si le claro, claro. parece bien. A ver, ¿qué aportes recientes, doctor, ha hecho la jurisprudencia del TCE respecto al debido procedimiento en materia sancionadora que nos pueda socializar? A ver, el TC constantemente se pronuncia eh, en materia sancionadora, ¿no? De hecho, uno de los casos que yo he expuesto tiene que ver con, este, con con un pronunciamiento del TC, ¿no? En el caso de IPEN, por ejemplo, el hecho de que es fundamental, especialmente en un momento en el que estamos discutiendo el asunto del gobierno digital, y por tanto la necesidad de que la administración pública se adecúe a estas obligaciones electrónicas o del gobierno digital, a pesar de que sabemos que en un país como el nuestro todavía esa exigencia tiene am, muchos retos, no muchas dificultades, pero lo cierto es que ya hay una ley que regula la notificación electrónica. Y este caso del TC eh, que he comentado del IPEN versus la SUNAFIN me parece que es especialmente ilustrativo, ¿no? Porque se pone en ese contexto, al punto que declara la nulidad de esta notificación. Y recordemos que, como lo mencioné en la exposición, la notificación forma parte de estos derechos fundamentales del debido procedimiento, ¿no? De las garantías que forman parte del debido procedimiento. Y además también creo importante mencionar que la,
y en general, este es uno de los casos, pero el TCE, la Corte Suprema, constantemente hablan, y tenía de hecho seleccionados más casos por ahí, pero por un asunto de tiempo, para que el asunto sea también dinámico, he seleccionado estos 5 casos, que me parecen que eran bastante ilustrativos, pero el TCE sin duda siempre publica sentencias, y de hecho, y ahí iba mi último comentario, cuando se hace la reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo General, se fortifican los principios, ¿de acuerdo? Entre ellos, los procedimientos, los principios aplicables a el procedimiento administrativo sancionador. Y ese fortalecimiento de los principios, vía el decreto legislativo 272, se da, entre otras cosas, no solamente por un avance de la doctrina, sino fundamentalmente por un avance de la jurisprudencia. Entonces, definitivamente la labor que tienen los jueces, específicamente me refiero a los tribunos del Tribunal Constitucional, es relevante porque no solamente moldean eh, la actual regulación de la Ley de Procedimiento Administrativo General, sino también constituyen pues derecho vivo, ¿no? Que precisamente lo que hacen es empujar a reformas en la ley para que se positivicen esas garantías que de alguna manera van reconociéndose en la jurisprudencia. De hecho, y ahora que también tengo en la memoria, no solamente hay jurisprudencia vinculada al debido procedimiento, sino también a otros principios fundamentales del derecho administrativo sancionador, como por ejemplo la reserva de ley, inclusive para medidas administrativas, ¿no? Como las medidas correctivas. Entonces, de todas maneras, siempre hay que estar atentos a qué nos dice el Tribunal Constitucional en esos aspectos. Muchas gracias, doctor. Otra de las interesantes preguntas que quisiera compartir es la siguiente. Eh, Doctor, si un administrado pretende hacer consultas ante el personal responsable sobre su expediente, ¿se debería realizar mediante la solicitud de uso de la palabra o puede ser directamente? Dado que en la práctica muchos trabajadores públicos se acercan directamente a los administrados para absolverlos. Ya, a ver, de hecho, como parte de los derechos, y esto está no en la parte sancionadora, sino en la parte de los derechos de los administrados, en el marco de un procedimiento administrativo, uno tiene como derecho de, o sea, derecho de los administrados conocer quién, o sea, quién es la autoridad y qué persona ve el expediente. Ojo, eso está de manera expresa en la ley de procedimiento administrativo. ¿Qué ocurre en la práctica? Nosotros somos seres humanos y a veces ocurre que cuando pedimos esa información no necesariamente es revelada o no necesariamente es revelada de una forma este, muy cortés, ¿no? Porque a veces hay sensibilidad porque, oye, prefiero que esto se lleve un poco con reserva, ya vas a ser notificado, pero en líneas generales lo que te diría es, oye, o sea, a la persona que ha preguntado esto es, en principio, tú tienes el derecho de conocer no solamente la autoridad, el nombre de la autoridad, sino el funcionario a cargo de tu expediente. Ojo, tú puedes consultar eso. Ahora, también tienes el derecho, ojo, de conversar vía esta solicitud de uso de la palabra o de acceso al expediente, eventualmente con el funcionario a cargo del expediente. Pero si tú quieres, además de eso, de conversar directamente con el funcionario a cargo de tu expediente, que puede ser quien hace la proyección de la resolución, generalmente es la autoridad instructora, porque la autoridad instructora no solamente hay en la etapa, en el procedimiento administrativo sancionador, sino en general en todos los procedimientos, este, también puedes solicitar el uso de la palabra formalmente para que, por ejemplo, si estás en un escenario de un PAS, lo vea la primera instancia. Por ejemplo, en OEFA, la DFI, ¿no? La Dirección de Fiscalización y Sanción, en este caso se le denomina ahora la Dirección de Fiscalización e incentivos, ¿no? Ya no se le menciona como sanción. O, por ejemplo, si lo está viendo un órgano colegiado como el Tribunal de Fiscalización Ambiental, el Tribunal Registral, etcétera, también puede solicitar audiencia, pero una audiencia formal, ¿no? Ya directamente con la autoridad que va a resolver tu caso y no necesariamente con la autoridad instructora, pero en ambos casos uno tiene ese derecho para conocer y por tanto conversar, tener una reunión con la autoridad instructora, conocer su identidad, etcétera, y también tiene el derecho de presentar sus alegatos de forma oral frente a
aquella autoridad que va a resolver el caso formalmente, ¿no? Como la autoridad decisora. Muchas gracias, doctor, por resolver también esa consulta. Tenemos otra pregunta, que es la siguiente. Estimado doctor, vemos que la ley establece separación entre las fases instructora y sancionadora, pero ¿cómo proceder si, por ejemplo, un director que está a cargo de la fase sancionadora le encargan otra dirección que está a cargo de la potestad instructiva? ¿Cómo establecer en estos casos la separación de las fases? Ese es un asunto bien difícil, ¿no? No debería pasar desde mi punto de vista ese escenario, ¿no? Y en todo caso ese escenario debería de impulsar la inhibición de este funcionario. Eh, yo no encuentro una fórmula para que ese funcionario que está a cargo de de la sección o de la etapa resolutiva tenga momentáneamente también el encargo de ser la autoridad instructora. No veo una salvación a esa delegación, sinceramente. Yo creo que en ese tipo de escenarios, o de alguna manera, como ocurre en el sector privado, se hace esta Chinese Wall, esta muralla china, y por tanto, por ejemplo, a veces hay ejecutivos que forman parte de la autoridad instructora que sin ser directores, igual se pueden hacer responsables en la medida que se asegure que existe imparcialidad y que este ejecutivo pueda analizar de forma imparcial e independiente esta etapa instructora, quizás no le vería problemas, pero la verdad es que desde el punto de vista práctico no encuentro formas de salvar un escenario así, ¿no? A pesar de que existe, ojo, existe, pero yo no le encuentro un escenario pacífico de salvación, ¿no? Yo creo que no debería darse este tipo de casos en donde se da un mismo encargo a la autoridad instructora y a la sancionadora a la vez. De acuerdo, doctor, muchas gracias por esa aclaración. Doctor, ¿de qué trata el derecho a plazo razonable? Porque los trámites se encuentran debidamente establecidos y detallados en el TUPA, señala la persona que realiza la consulta, y otras Ujú. normas. En tal sentido, el responsable del órgano tiene un plazo para resolver dentro del plazo perentorio legalmente. Caso contrario, es pasible de sanción disciplinaria. Pero, ¿cuándo se vulnera el derecho al plazo razonable? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque el plazo razonable, así como el servicio público, así como el interés público, así como el concepto de función administrativa, es un concepto jurídico indeterminado. Eh, es, es, este, es un concepto que solamente los abogados maquinamos y no a veces necesariamente respondemos. Yo siempre pongo como ejemplo en mis clases, oye, dime qué es interés público, dime qué es función administrativa. ¿Sabes definir eso? ¿Sabes definir qué es un servicio público? Defíneme qué es el tiempo. Todos sabemos qué es, pero nadie logra definirlo con claridad. Entonces, ¿por qué? Porque estamos ante conceptos jurídicos indeterminados. Pero claro, desde un punto de vista jurídico, un concepto jurídico indeterminado tiene un espacio de discrecionalidad muy amplio. Eh, A mí lo que me puede parecer razonable como 30 días hábiles, no le puede parecer razonable, por ejemplo, si viene un inversionista extranjero, ¿no? O sea, ponerlo de un país europeo, Dinamarca, supongo. Y dice, oye, 30 días hábiles para tener una licencia de funcionamiento. Sabemos que los plazos de licencia de funcionamiento en este momento son muy cortos desde el punto de vista legal, pero en la práctica igual demoran. Creo que son 2 días, 4 días hábiles incluso. Pero 30 días hábiles viene un danés y nos dice, oye, esto es demasiado, ¿no? Pero claro, un peruano 30 días hábiles, eso le suena pues recontra super hiper rápido, ¿no? Pero si seguimos jalando la pita 3 meses, 6 meses, un año para la aprobación de una modificación de un instrumento de gestión ambiental, para la aprobación de un ITS, que en principio es un instrumento de gestión ambiental en teoría sencillo, que debería ser rápido, también suene razonable, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el baremo? La verdad es que va a depender mucho del régimen específico. Al menos lo que nos da la ley, el régimen específico y la práctica administrativa detrás también, ¿ya? Eh, Al menos lo que nos da la ley es lo siguiente.
Lo que la ley nos dice es, oye, en principio, la autoridad tiene 30 días hábiles para resolver tu reconsideración o tu apelación. Si no tienes esa, 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 esa decisión en ese tiempo, puedes tú como administrado aplicar los silencios. De ahí surte el tema del silencio negativo, el silencio positivo, y si consideraste como no respondido a la primera impugnación, en la segunda impugnación necesariamente va a ser negativo. Hay todo un asunto de aplicación de silencios en etapa recursiva. Y claro, esa puede ser una salida, pues, aparentemente salomónica, pero en realidad, y esto es algo que siempre yo comento, cada vez que tengo la oportunidad, desde mi punto de vista, los silencios no son necesariamente una salida. ¿Por qué? Porque a veces los administrados prefieren tener una discusión en sede administrativa, incluso si esa discusión no termina siendo favorable para ellos, que irse al Poder Judicial por los costos involucrados en asesoría legal, en abogados, en estrés mental, en tasas judiciales y un largo etcétera. Porque un proceso contencioso administrativo bien llevado, mínimo, te puede tomar 3 4 años. O sea, nadie quiere ir ahí, ¿de acuerdo? Entonces, siempre buscan que al menos, así se demore la administración en contestar, al menos buscan un pronunciamiento definitivo en última instancia en sede administrativa. Entonces, desde mi punto de vista, lo que sí es importante es establecer mecanismos para que las autoridades se pronuncien de forma como establece la ley, ¿no? Dentro de los 30 días. A ver, yo sé que hay muchas autoridades que tienen mucha carga laboral, faltan manos, ¿de acuerdo? Pero eso es un problema que debería resolver el propio Estado. No me estoy enfocando en el funcionario que tiene ese problema. Yo creo que este es un asunto que aguas arriba se debería de resolver, ¿de acuerdo? Este, y no necesariamente deberíamos descansar en los silencios, porque además también, recordemos, y es una muy buena pregunta la que hace esta persona, eh, claro, en principio, también ahora está un poco diluida la posibilidad de que si se vence un plazo, como por ejemplo los 30 días hábiles para resolver un recurso, el funcionario, una vez vencido ese plazo, eventualmente se vea castigado, no vía un procedimiento disciplinario. Eso no necesariamente ocurre así, ¿no? Porque ahora lo que se establece de una forma un poco más unánime es que el funcionario va a tener una sanción allí cuando exista una ilegalidad manifiesta y no necesariamente la, el, 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 el incumplimiento del plazo califica como una ilegalidad manifiesta, ¿de acuerdo? Porque pueden haber muchos factores vinculados. Una legalidad manifiesta está más centrada o más vinculada o ligada a el incumplimiento de una norma directa, no de un mandato directo, esencialmente principio de legalidad, ¿de acuerdo? Entonces, por allí que tampoco es una solución. Desde mi punto de vista, la verdadera solución es sinceramiento de plazos y simplificación administrativa que permita no solamente descargar el número de expedientes por resolver, sino también simplificación administrativa más, eventualmente alguna, algún salvavidas, ¿no? Para los funcionarios que están a cargo de la resolución de problemas, porque si no abordamos desde esa forma, un poco más práctica, más expeditiva, nuevamente vamos a marearnos en determinar qué se entiende por plazo razonable. No, no hay tal cosa como un criterio súper claro, cristalino, objetivo de qué es plazo razonable. Todo va a depender mucho del criterio del juzgador y básicamente el criterio del juzgador se va a dar o va a tener necesariamente en cuenta o debe tener necesariamente en cuenta el plazo legal establecido, es decir, el plazo que figura en el TUPA, y además también la práctica administrativa. Si la práctica administrativa te dice que un ITS comúnmente toma 3 meses, bueno, si se cumplen 3 meses y aún no tienes tu ITS, está dentro de los rangos y parámetros habituales, ¿no? En nuestra práctica administrativa. Entonces, por allí iría mi respuesta desde un punto de vista práctico y desde la casuística, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y pasando ya a
las dos últimas consultas nada más para poder finalizar esta sesión y respetando los tiempos de usted y del público que nos acompaña. La pregunta es la siguiente. ¿Qué mensaje le daría a los servidores públicos que conducen procedimientos sancionadores respecto a la importancia de respetar el debido procedimiento, doctor? Miren, yo les doy un mensaje y miren, este mensaje viene de alguien que ha estado toda su vida defendiendo del lado del sector privado. Yo defiendo, yo soy un abogado que defiende a ciudadanos y empresas en procedimientos sancionadores. Y yo sé que ustedes, los funcionarios, tienen una labor eh, desafiante en muchas ocasiones, ¿no? Por a veces solamente sobrecarga laboral, quizás por ahí no necesariamente tienen los recursos humanos a la mano, algunas dificultades propias del Estado, pero lo que yo les diría simplemente es que actúen pensando que hay una persona detrás, que es un dilema que lo sufre una persona, ¿no? Más allá de que puede ser una empresa, pero recuerden que si también pasa algo dentro de una empresa, siempre hay una persona responsable detrás, ¿de acuerdo? Que tiene a cargo lo que ha ocurrido. Entonces, hay una persona detrás, esa persona tiene derechos, debe de recibir una, si es culpable, debe de recibir una sanción, claramente, pero una sanción que no solamente respete el debido procedimiento, sino también sea razonable, ¿no? Porque recordemos, todos los ciudadanos, este, incluso las personas que ejercen la función pública, potencialmente, de hecho, más bien es al contrario. Todas las personas somos ciudadanos, todos. Solamente algunos son funcionarios públicos. Incluso algunos, esos algunos que son funcionarios públicos, el día que terminen su relación laboral o el día que salen de la oficina, por ejemplo, se estacionan mal, ¿ya? También pueden ser susceptibles de una sanción administrativa. Así que incluso esos funcionarios van a buscar están en todo su derecho de que se les aplique la norma de manera correcta, de que se les aplique y que se les respete sus derechos fundamentales, sus garantías. Entonces, yo simplemente resumiría, y de repente me pongo poco cristiano acá, este, trata al otro como quieres que te traten a ti, ¿no? Entonces, siempre tengan en cuenta que potencialmente ustedes también pueden estar del otro lado y a ustedes les gustaría que se respeten sus garantías, se respete el debido procedimiento eh, y que, nuevamente, aquí yo no estoy diciendo que se tenga que exculpar a nadie que ha cometido un ilícito. Por allí no va mi idea. Si hay alguien que ha cometido un ilícito, que se le sancione correctamente, siguiendo el procedimiento regular y respetándose las garantías. Esa es la única reflexión final que yo les doy a los funcionarios públicos encargados de los procedimientos sancionados. Demasiado claro, doctor Montenegro. Muchísimas gracias. Esta ha sido, bueno, ya la última consulta, tratando un poquito de respetar también los espacios, el tiempo suyo y el tiempo también del público. Les tenemos el agradecimiento a nombre de nuestro director general, doctor. Muchas gracias por la presentación del día de hoy. Muchas gracias también a las personas que nos han escrito. Les pedimos disculpas por no haber absuelto todas las consultas. Han sido, la verdad, que un montón, pero hemos tratado en la medida de lo posible de absolver alguna de ellas. Doctor, esperamos que se haya sentido a gusto en este espacio. Esperamos contar asimismo, quizás en otra oportunidad, con su contribución académica. Y bueno, llegamos hasta esta parte de la tarde. Muchas gracias nuevamente y que continúe teniendo usted una muy buena tarde, doctor. Muchas gracias, doctor Torres, muchas gracias al director y al Ministerio de Justicia en su conjunto y a todos ustedes, estimados participantes. Ha sido, la verdad, muy educativo, enriquecedor para mí estar acá y con todo gusto, doctor Torres, estamos en coordinación. Gracias. Gracias a usted, doctor. Nos Bueno, vemos. hasta otra oportunidad y muy buenas tardes con todos. Hasta luego.